Bienvenidos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de nuestro canal Salud aquí en Economía Digital. Miren, nos preguntamos el mundo de las plantas. Saben ustedes que se habla mucho de la fitoterapia, se habla mucho de las plantas medicinales. Bueno, pues hasta qué punto, valga la redundancia, son importantes y están presentes en toda esa farmacia, cuando vemos las farmacias, no solamente las oficinas de farmacia, cuando vamos a buscar nuestro medicamento, buscar algún producto de parafarmacia, sino las farmacias hospitalarias, es decir, todos esos medicamentos que ayudan a aliviarnos, incluso algunos, evidentemente, pues a sanar nuestra enfermedad. Por eso queremos beber de las fuentes de un hombre que hace unos 40 años, aunque es jovencísimo, que hace 40 años hizo una gran enciclopedia de las plantas, que tenía todos los argumentos para ser de obligada lectura en las universidades y en todas las personas, en todos los farmacéuticos, en todas las personas interesadas por el mundo de la fitoterapia. Me estoy refiriendo al profesor Verdonces, Josep Lluís Verdonces. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Es usted doctor en medicina, es diplomado europeo en fitoterapia por la Universidad de Montpellier, autor de esta enciclopedia de fitoterapia de la editorial Integral, Plantas Medicinales, de Oberón y muchos otros. ¿Sin las plantas no habría medicamentos? La medicina vegetal, sin duda, ha sido la primera medicina que ha tenido la humanidad. Pero ya estamos un poco hasta las narices de que nos traten como si fuera una medicina antigua o anticuada, cuando resulta que hoy en día en hospitales, servicios de urgencias, en farmacias, se están utilizando plantas medicinales. Somos a veces tan burros que resulta que por no poner que es un derivado de una planta se pone su principio químico porque parece más sintético, parece más importante cuando es una mentira total. Porque no toda la clase médica, cuando se le habla de fitoterapia, está abierto a reconocer las bondades de la misma, ¿no? Es que la utilizan y no se enteran, no saben que es un producto vegetal. Mira, un ejemplo de plantas utilizadas en medicina, en alta medicina, pues es la morfina. Sí. Si la morfina es uno de los tratamientos digamos, principales en el tratamiento del dolor del paciente oncológico. Y ahí en gotas, en comprimidos, etcétera. Fíjate si es importante, y siendo una droga, el laboratorio Sandoz ideó la heroína como fármaco medicinal para, diríamos, para quitar la peligrosidad que tenía la morfina. Fíjate cómo se equivocaron, 100%, porque la heroína ha sido una plaga para la humanidad. Ha sido mucho peor. Pero bueno, a veces el hombre propone y luego el fármaco dispone. Evidentemente todos sabemos lo que son la manzanilla, la menta, el poleo, todo eso que nos dicen para tomar, pues para mejorar una digestión, para mejorar un problema de insomnio. Ahí nadie duda de la expectativa de la planta, ¿no? La manzanilla no tiene tantos estudios clínicos, porque resulta que su acción es tan suave. Nadie duda de ella. Es tan suave que no podemos numerarla, no podemos poner esto que dice resultados significativamente clínico o no es significativamente. Pero tómate una manzanilla y se la puedes dar al niño, al bebé, a la abuela, y si tenéis una indigestión por haber comido excesivo, pues una manzanilla es de primera. Otra cosa es que te guste o no te guste el sabor, pero que es eficaz es evidente. Esto lo decía el doctor Weiss, que decía, en las plantas tenemos desde la manzanilla a la morfina. Y entre medio tenemos de todo. O plantas muy potentes, menos potentes, casi nada potentes, plantas tóxicas, menos tóxicas, más inocuas. Pero claro, tenemos un hándicap. Las plantas medicinales se consideran un suplemento alimentario. O sea, como una patata frita. Pues no, la planta medicinal es alguna cosa que va mucho más allá. Bueno, ¿y qué debe de tener para que a la planta se le ponga el apellido de medicinal?
No, las plantas que tenemos como alimentarias son por definición medicinales. O sea, no hay ningún... La definición... No necesita estudios médicos, No, científicos hay, detrás. y los hay, y los hay. Pero luego hay esta visión del legislador de decir, esto es cosa de las abuelas, o de ese chiflado del Verdonces que escribió un libro. Entonces, esa mentalidad también la hemos de cambiar. Mira, hoy en día está de moda, ¿no? De modísima, la citisina, un fármaco que en el fondo es una droga que se utiliza para la deshabituación del tabaco. Sí. Entonces la citisina no solo se utiliza para la deshabituación, sino que es el fármaco de elección hoy en día en toda España para la deshabituación del tabaco. Poca gente sabe que viene de una haba, una haba africana, no, perdón, una haba sudamericana, pero da igual, de una haba, y de ahí se extrae la citisina, se utiliza para el tratamiento del tabaco. Bueno, lo que sí hay es como usted, es gente estudiosa, investigadora del mundo vegetal, descubriendo, imagino todavía que hay plantas por descubrir. O los fármacos del colesterol. Estatinas, lovastatina, pitavastatina, rosuvastatina. Resulta que los fármacos... Todas las estatinas vienen de las plantas. Las estatinas, no, las primeras estatinas, porque luego la química ha hecho maravillas, Sustituyendo... vienen de la levadura de arroz rojo. La levadura roja de arroz. Sí, los japoneses, tan sofisticados ellos, pues hacían una especie de fermentación del arroz para hacer un plato así como más sibarita oriental. Bueno, pues esa levadura, que es roja, tiene un 30% de lovastatina. Y se vio que bajaba el colesterol, incluso en el Japón, antes que en Europa, estaba recomendada para reducir el colesterol. Luego ha pasado una cosa que pasa con un gran número de plantas. Al identificar el núcleo que baja el colesterol, pues se han hecho plantas más potentes, a veces más tóxicas, eso también hay que decirlo, que con menos miligramos te producen mayor cantidad. Un poco en esta falsa idea que se tiene en la farmacia, que contra más potente sea, mejor. Cuidado, contra más potente sea, también tiene más efectos secundarios. Bueno, pero el farmacéutico es uno de los profesionales de la salud que más conocimientos de fitoterapia tiene, ¿no? Sí, pero no todos, no todos, claro, no todos, evidentemente. Estamos un poco como eso, los médicos también sabemos, pero no todos. Y la gente pues también lo sabe, pero no todos. Y los legisladores, sobre todo, estos a veces son los que menos saben de este tema. He dicho que es usted diplomado europeo en fitoterapia por la Universidad de Montpellier. ¿Me equivoco si digo que usted se fue a Montpellier porque las autoridades, los legisladores franceses eran mucho más abiertos y mucho más convencidos de las bondades de la fitoterapia que aquí en España? No necesariamente. Yo he sido toda mi vida médico de pueblo y escogí un pueblo allá, en la frontera a Guyana, un pueblo que guardo gran recuerdo, al lado de la frontera de la Junquera, para poder ir a estudiar a Montpellier. Montpellier desde el siglo IX. Es un faro de luz del estudio de la fitoterapia desde Valencia hasta Italia. Porque entonces había Montpellier, estaba Salamanca y Coimbra, y ahí se acababan las universidades que cualquier españolito podía ir a estudiar. O sea, ¿usted cruzaba la frontera casi cada día? Pues sí, íbamos a comprar al súper. Al micrófono, profesor Verdonces. Bueno, pues claro, luego hay otro tema que es la toxicidad, que algo ya decía José Luis, ¿no? La toxicidad que también tienen las plantas, que no por el hecho de ser plantas, bueno, la cicuta es una planta, es decir, tampoco se puede tomar alegremente, es decir que... Bueno, la cicuta no es una planta medicinal, aunque sí por vía externa, y hay que decir que se la dieron a Sócrates y naturalmente murió. Claro. Es decir, esto es como los hongos, no se puede ir a recolectar hongos si no eres un conocedor de hongos y empezar a comer. Seguramente alguna manita faloide se nos puede Pero hay un falso concepto, ¿no? Las plantas que encontramos en la farmacia no tienen efectos secundarios, o los tienen mínimos. Hombre, si están en la farmacia no. O los tienen mucho menos que las plantas que podemos Pero recoger. si están en el bosque, como El Bosque Sagrado, que es uno de los últimos libros del profesor Verdonces, un libro inspirado en un bosque sagrado de Gambia, podemos ir a un bosque y empezar a decir, ay, mira, esto me parece que es ¿qué es esto? Pues que es el romero que me va muy bien para darle sabor a la comida, o el perejil.
¿Estamos seguros de que conocemos las plantas los que no somos expertos? Hombre, la mayoría no, pero yo he La visto mayoría no, ¿verdad? intoxicaciones por setas de campesinos o payeses que sabían muchísimo de setas y que luego le digo, ¿cómo recogiste esta bajo un olivo? Si esta es una seta de olivo que es peligrosa. Pero las plantas tóxicas tienen unos principios que a veces son más interesantes para la medicina. El curare es el veneno Sí, aquel sí. de los jíbaros Sí, que soplan sí. la cerbatana y matan los animales. Bueno, pues no los matan, los paralizan. Pues la curarización es un método que se utiliza en el trasplante de corazón, o sea, en la última tecnología se siguen utilizando métodos de curarización para enlentecer el corazón y permitir que el cirujano haga toda la labor que ha de hacer, que déjala ir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tóxico que nos sirve enormemente para, puntualmente, algunos casos. Para ti, para mí, espero que no lo necesitemos nunca. Esperemos. ¿Necesitamos que la fitoterapia entre más en las universidades de medicina? Necesitamos que se enseñe. Bueno, claro, que se enseñe entren. y hay, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, pues hay un buen curso Y hay cursos. de fitoterapia, pero es claramente insuficiente. Y másters, hay algún máster también, ¿no? Claramente insuficiente. Se habría de enseñar en todos los lugares. Se habría de saber que cuando un médico receta manzanilla, o por mucho que no esté financiada por el seguro, pues es un remedio magistral, es un remedio magnífico. Y si lo recomienda además la abuela, pues mejor. Bueno, si lo recomienda la abuela, vas de cabeza a la farmacia a por la manzanilla. Si te lo recomienda un médico, que yo creo que por eso a veces los médicos no son muy dados al tema, pero yo vengo aquí un médico que tiene sus 6 años de carrera más la especialización para que me recete manzanilla. ¿Me explico? Sí, pero ¿qué pasa? El médico es el que da el mejor remedio. Y si el mejor remedio es una planta, ¿por qué no la da? Claro, es que a veces lo más sencillo es el remedio. Claro. Es el remedio. Estamos que queda, ¿no? demasiado acostumbrados a matar moscas a cañonazos. Seguro. En medicina, ¿eh? Y entonces, pues quizás en algún caso con un ventilador es suficiente, o con un airecito nada más, ¿no? Pero bueno, no es fácil, porque me hablaba usted antes de empezar de que hay más de 1000 y pico de plantas medicinales. Y más. Yo en mi libro, en su libro, 1100, y solo estaban las, digamos, europeas y latinoamericanas, ¿eh? Estaban solo las europeas y las latinoamericanas. Faltan todas las asiáticas, africanas. Sí. Pues lógicamente saber y conocer eso Claro. te lleva un tiempo. Bueno, pues sí, pero he disfrutado tanto haciéndolo que me da igual. O sea que ahora voy a seguir con las plantas de Gambia y con lo que me están explicando de lo que puede ser. Son plantas absolutamente, no absolutamente no, pero muy desconocidas para mí. Y luego pues oyes lo que se ha estudiado y dices, pero es una maravilla. Las plantas africanas están, no solo el continente está olvidado, sino también un potencial farmacológico que tienen las plantas. Se ha ido mucho por la India, porque habían estado los ingleses, por el Amazonas, que queda magnífico ir a estudiar el Amazonas, y además muy bonito, pero ¿quién se ha ido al centro de Níger o a Mali? Ahora hay problemas en algunos países, pero quiero decir, ¿quién se ha ido a estudiarlo? Bueno, a Gambia se fueron los ingleses, que Gambia está en mitad de Senegal, y ahí el barco, cuando se paró, creo, de Gambia. Porque el nombre del río. Eso lo hemos aprendido estos días con Malang Sambou, que es un tipo fantástico, nacido en Gambia, pero criado prácticamente. Catalán y español también, de pasaporte también. Casado con aquí, fantástico, que habéis escrito ese libro de la farmacia. Del bosque sagrado, sí. Pero me llama la atención lo de la farmacia del bosque sagrado, es decir, que hay plantas de farmacia. Realmente eso. Y el nombre de sagrado. Nos hemos de quitar la mentalidad de colonizadores y empezar a ser compañeros todos. Sí. Lo tenemos demasiado imbuido, o sea, todos, tú y yo también. Sí. No porque seamos más colaboradores, somos menos racistas en alguna cosa del cerebro que tenemos por ahí. Pensemos en verde.
Aunque no Exacto. Pensemos en verde cuando hablamos de Piensa globalmente, actúa localmente. de medicina. Un poquito el color que también tiene un verde azulado, nuestro anagrama de economía digital, el azul de la salud, pues mire, el verde de los bosques y de las plantas. Profesor Verdonces, un abrazo, muchísimas gracias y siempre es y un hasta placer pronto. estar con vosotros, sí, desde luego, sí. Seguiremos hablando de la fitoterapia, de las plantas medicinales, aquí en el canal Salud de Economía Digital. Gracias.